Hola a todos, bienvenidos al canal del Pretor Mayor. Mucha gente piensa que el control mental es un proceso ambiguo y sin definiciones, en términos concretos, dado aquí la definición aún en materia de estudios. Sin embargo, el control mental se refiere en términos simples al uso de métodos y técnicas específicas, como la hipnosis o la detención del pensamiento, los cuales influyen en cómo una persona piensa, siente y actúa. En el mismo orden de ideas, estas prácticas no son buenas ni malas. Sin embargo, si estas técnicas de control mental son usadas para empoderar a un individuo a tener más control sobre su vida o a dejar algún vicio, quizás el efecto pudiese ser benéfico. Por ejemplo, usar técnicas de control mental para eliminar el consumo de cigarrillos en una persona. Sin embargo, si el control mental se convierte en algo destructivo, primero, el control es externo y es usado para someter la voluntad de otra persona, para actuar independientemente, entregándole ese poder a un tercero por medio de la información, tema que vimos en el video anterior. De la misma manera en que es utilizado por las más altas sectas destructivas, el control mental no busca más que destruir, manipular, moldear una identidad, reconstruirla a la imagen y semejanza del manipulador. Es importante entender que el control mental destructivo puede ser determinado por el efecto de estos cuatro componentes en la promoción de dependencia y obediencia a algún líder o causa. No es necesario que cada uno de estos puntos esté presente. Sin embargo, la sola concurrencia de uno de estos elementos significa que estamos al frente de una víctima de manipulación o control mental. Antes de desarrollar cada punto, es esencial decirles, libertos, que la manipulación es el control del comportamiento de una persona o un grupo de ellas, mientras que el control mental es el control de una persona íntegramente. La manipulación apunta a una persona o grupo. Sin más que decir, hablemos del método Byte en su integridad. Este modelo fue creado en el año 1974 por el psicoterapeuta Steve Hassan, por la necesidad de ayudar a las personas que son víctimas de control mental. En su carrera ha tenido 4 libros, donde los más importantes son Las técnicas de control mental de las sectas y Cómo combatirlas, de 1974, donde se crea la teoría Byte, y Combatiendo las sectas de control mental, de 1988, donde termina el control o teoría Byte, el cual consiste en la observación de conductas de una persona o un grupo de ellas y determinar si está sometido a control mental o a la manipulación de parte de otra persona o grupo. Esta teoría se basa en 4 grandes grupos. 1. El control de la conducta. 2. El control de la información. 3. El control del pensamiento. Y 4. El control emocional. La primera cruz es el control de la conducta, la cual se define como aquella que regula y manipula la realidad física de los individuos, ejecutando los deseos del manipulador por medio de conductas, como por ejemplo, dictar cuándo, cómo y con quién los miembros deben asociarse o aislarse, cómo, cuándo y con quién los miembros tienen sexo, controla la vestimenta y los cortes de cabello, regula la dieta, es decir, los alimentos y bebidas que se consumen, la manipulación y privación del sueño, explotación y manipulación o dependencia financiera, restringe en el entretenimiento y vacaciones. La mayor parte del tiempo se utiliza en el grupo mediante el adoctrinamiento y rituales. Se somete al grupo al adoctrinamiento mediante rituales de adoctrinación. Permiso es requerido en decisiones importantes. Los pensamientos, sentimientos y actividades son reportados a los superiores. Premios y castigos para modificar las conductas positivas y negativas. Evita el individualismo, promueve el pensamiento grupal, impone ideas rígidas y regulaciones, pide obediencia y dependencia. La segunda es el control de la información, la cual se define como el control de toda la información que recibe la víctima,
la cual tiene el objeto de hacer creer al sujeto una verdad inexistente o conveniente para el manipulador, como por ejemplo el engaño, la retención deliberada de la información, distorsión de la información para hacerla más aceptable, una mentira sistemática hacia los miembros de la secta, minimizar o desalentar el uso de fuentes de información que son extrañas a la secta, incluyendo internet, televisión, radio, libros, artículos, periódicos o revistas. Información crítica. Mantiene a los miembros ocupados para que no tengan tiempo para pensar ni investigar. Se ejerce un control mediante el celular con los mensajes y llamados e internet que debiesen tener los miembros son manipulados. Dividir la información o polarizarla de alguna forma. Asegurarse que la información no es libremente accesible. Se controla la información a diferentes niveles y misiones dentro del grupo. Permitir solo a los líderes el decidir quién necesita saber algo y cuándo. Se alienta el espionaje entre los miembros del grupo. Imponer un sistema de monitoreo de los demás miembros. Reportar pensamientos o sentimientos, acciones desviados dirigidos al liderazgo. Asegurar que la conducta individual es monitoreada por el grupo. El uso excesivo de la información autogenerada por la secta y propaganda, incluyendo revistas, diarios, audios, videos, YouTube, películas u otros medios. Citar mal las declaraciones, usarlas fuera de contexto mediante una fuente no reconocida. El mal uso de la confesión, es decir, el uso de información sobre los pecados, es usada para interrumpir, disolver o chantajear a los miembros, reservarse el derecho de perdón o absolución y la manipulación de la memoria, con la interposición de memorias falsas por medio de control mental. El último suspiro es el control del pensamiento, que se define como el requerimiento que hace el manipulador hacia la víctima para internalizar las doctrinas del grupo, como la verdad absoluta, u obtener un mayor poder de manipulación. Un ejemplo de esto lo encontramos en adoptar el mapa de la realidad, la instalación del pensamiento polarizado, el decidir lo que es el bien y el mal, la organización de las personas en nosotros versus ellos, los de adentro versus los de afuera, el cambio de nombre de la identidad de las personas, el uso de lenguaje cargados y clichés, que comprimen el conocimiento y detiene pensamientos críticos y reduce las quejas por medio de la habladuría. Alienta solo pensamientos buenos y concretos. La utilización de técnicas hipnóticas son utilizadas para alterar los estados mentales, reduciendo el pensamiento crítico e incluso hasta regresiones de los miembros. La memoria es manipulada y una falsa es creada. La enseñanza de técnicas de detención de pensamientos negativos y permitir solo los positivos, incluyendo la negación, racionalización, justificación y fantasías, por medio de cantos, meditación, oración, hablar en lenguas, lenguas que el manipulador, digamos, inventa, el canto o tarareo, el rechazo de todo análisis racional, pensamiento crítico o crítica constructiva a la secta, la prohibición de críticas hacia el líder, la doctrina o las políticas de la organización, etiquetar un sistema de creencias alternativos como legítimos, malignos y no útiles. Finalmente, el control emocional como el último pilar, la cual se define como aquella que ejerce el manipulador hacia la víctima, regulando sus estados de ánimo y aún mejor, cambiarlos a la voluntad del manipulador. Un ejemplo de esto lo encontramos en la manipulación y establecimiento de rangos de sentimientos. Algunas emociones y necesidades son vistos como malos, equivocados o egoístas. La enseñanza de técnicas de detención de pensamiento para bloquear sentimientos de añoranza, duda o ira. Hacer que las personas sientan que los problemas son siempre su culpa y nunca del líder o del grupo. La promoción de sentimientos de culpa, como por ejemplo, culpa por la identidad, por tener un cuerpo. El pasado hace que la persona se considere pecadora. Los pensamientos, sentimientos y acciones son irrelevantes o egoístas. Se promueve la culpa social y la culpa histórica. Fomentar el miedo hacia el pensamiento independiente, al mundo exterior, a los enemigos, el perder la propia salvación.
o el miedo a la desaprobación de los otros miembros del grupo. La utilización de emociones altas y bajas para incluir más personas al grupo. La confesión ritual en algunas veces es pública. El aislamiento de aquellos que se van. El miedo a ser rechazado por los amigos y familia. La promoción de no alegría de cualquier comportamiento que es considerado amenazante. Y en algún caso extremo, el intentar dañar a un ex miembro, a su familia o a quien lo defienda. En conclusión, no es necesario que todos los elementos estén presentes para determinar si hay manipulación, sino comprobar que la concurrencia de uno de estos elementos ya estamos hablando de que hay una posible víctima de manipulación, en cualquiera de sus fases. Sin embargo, me pregunto, ¿somos tan miserables que tenemos tantos puntos débiles? ¿Cómo no nos cuidamos de nosotros mismos? Les recuerdo que la única forma de que este tipo de cosas no ocurra es mantenerse informado, tener una opinión y clasificar bien la información que le damos al resto. Recuerden que al dar información íntima, ya somos posibles víctimas de manipulación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos en el auge de nuestra propia construcción. Les ha hablado el Pretor Mayor. Buenos días.